buenas a todos, chicos, bienvenidos al canal. Yo soy Gamer y estamos de nuevo con el Kingdom Comes Deliverance. Y a ver, ¿por dónde nos habíamos quedado? Acabamos de encontrar aquí a Flynn y a nuestros amigos, pero íbamos allá al castillo, si no recuerdo yo mal, ¿verdad? A ver, busca trabajo para Matthew Flynn. Opcional, decirle a Teresa que Flynn y Matthew le envían saludos, ¿vale? Debería volver a invitar a Teresa en un par de días, ¿vale? Un hombre con sotana. Está ahí arriba también. Bien. Manos de Dios. Decirle a Johanka que no puedo hacer más. Ayudar el tratamiento de los enfermos del monasterio. Intentar conseguir su visto de mano del custodio. Vale, todas esas son secundarias. Y yo lo que quiero es hacer la primaria, ¿eh? Yo creo que deberíamos empezar a hacer ya las misiones principales. A ver, espérate un segundo. Aquí es donde teníamos que venir, ¿vale? Así que voy a tirarle. Vamos a ir para allá. Vamos a ver si ha ido a trabajar. Y en caso de que haya ido a trabajar, pues intentaremos ver si lo ha seguido el hombre este. Vale, a ver, por aquí más o menos. Hay que tirarle para acá. No hay que entrar en el monasterio, sino que hay que entrar por aquí. Vale. Ahí estamos. Y hay que venirse hasta la parte de atrás. Y este tío puede ser, mira. A ver, espérate un momento. ¿Tú quién eres, tío? Oye, mira, jaja, te pillé. Hola, rapota. Vale. Are you Rapiter by any chance? Pardon me? Do we know each other? No, but I'm hoping to change that. Well, I don't have much time right now. I'd best be off. It'll only take a moment. All right then. What do you want? I know that you spy on Florian. I know you were involved in the kidnapping of the bathmaid, and I know why you're doing it all. It seems there's no point making excuses. None. Now tell me where their workshop is. Of course, of course. That will be the best solution. So? Let's leave it for another time. ¿Eh? Tú. Quieto, parado. Quieto. Habla con él. So, are you ready to talk? I will. Just don't hurt me, please. What do you want from me? Tell me where the workshop is. Don't worry. Your master won't be punishing you for betraying him. You're both gonna have too many other problems. It's in the Skullet's mines. That doesn't narrow it down very much. On the eastern side of Skullet's Hill, there's an abandoned mine gallery. Well, it used to be abandoned. Now there's a small camp in front of it, and the workshop is inside. Who is your lord? Sir Yezhek of Ronov. That's what he calls himself, although Ronov Castle's long gone. What happened to it? Ronov used to belong to Vincent, Count Lichtenberg. After his death, it fell to Margrave Jobst, and he had it pulled down. He knew full well that Vincent's vassals would resist him. Why? Everyone knows that when a lord dies without issue, the king can confer his estate on whoever he pleases. But Vincent had descendants. Ronov only fell to the Margrave because he declared them all illegitimate. All because Vincent had refused to fight for him against Sir Prokop. Sir Yezhek led a revolt of the vassals, but Jobst rounded them all up. Only Sir Yezhek got away. Since then, he's become the scourge of the domain. Who are you, anyway? They call me Rapota.
I used to be the executioner's henchman in Brno. And how did you come to be serving Sir Jezek? I helped him escape from prison. If I was going to serve anyone, better Sir Jezek than the executioner. So you saw being a brigand's henchman as a step up in the world? I thought if things changed and he stopped marauding, he might get run off back, take me into his service. Well, after this little escapade, you can forget about that. You'll be lucky if you don't end up swinging on the gallows. And it's all the same anyway now. I've betrayed him. Vale. So who's Sir Jezek working for? Don't tell me he just took it into his head one day to start forging coins. That's not for me to know. Sir Jezek was on speaking terms with various lordships. Such as? We were often guests at the monastery, but I slept in the hayloft, so I heard nothing. And apart from that? In the camp, you'd occasionally see a Hungarian nobleman, but I don't know what he was doing there, or who he is. Vale. I think I've heard enough. Can I ask you something? Yes? I don't want to hang. It's a horrible death. I prefer you just kill me here and now. Hombre, no lo veo, no sé. Me da cosa matarlo así a sangre fría, hombre. An honourable death? No chance. It's the dungeons for you, and the sort of punishment a counterfeiter deserves. Don't worry. In time, you'll be glad of the gallows. Vale. Rapota. Ahí, encerradito. Hola, ¿qué tal? Ya tengo dos. Aquí guardado, ¿no? Ah, y el otro. Ya me lo habéis soltado. De verdad, no valéis para nada, Guardia. Hola, guardia. A ver, ¿dónde de hecho estoy? Porque estoy más perdido que el copón ahora mismo. Estoy aquí. Ah, que esta es otra cárcel. Vale. Venga, vale. Entonces, si yo ahora hago así... Hola, caballo. Jeje. Sabía yo que no me fallaba. Vale. A ver. Veamos qué tendríamos que hacer. Buscar en las colinas de Cálice la entrada de la galería. Opcional, garantizar la ayuda de Ulrich. Vale, ayuda de Ulrich. Primeramente, tendríamos que venirnos hasta la taberna. Vale, sí. Vamos a hacer primeramente eso. Vamos a la taberna, hablamos con Ulrich, que nos ayude. Y vamos a... vamos por buen camino, ¿no? Voy en dirección contraria, ya decía yo. Y una vez que eso, que nos ayude, nos iremos para Escálice, para las minas, a ver qué es lo que... No sé, a ver qué es lo que nos tenemos que hacer ahí. A ver. Vamos a intentar llegar rápidamente. Ahí. Ay, no he podido soltar de una. Ahí estamos. Este no me deja pasar por ahí porque no le da la gana. A ver, muchacho, pasa por aquí. Vamos allá. Quieto. No, por aquí no. Por aquí no, Por aquí no. Ya salgo. Gracias. Venga, fuera de aquí. Aquí está el puente. Ahora que por ahí no hay salida. A ver, ahí. Vamos al puente. Pero tengo que mirar a ver el cansancio, a ver cómo lo llevo, Venga, vamos a entrar aquí también. Vamos a hablar con este y vamos a hablar ya con él. Venga. I finally found out where the forger's workshop is. Master Faithfar was right. The forgers are sticking close to the supply source. Their workshop is somewhere in the mines. The entrance is on the eastern side of the hill,
I've no idea what to expect there, but I'd rather go there with some backup. I will be glad to give it. Lead on. Hombre. ¿Y por qué estamos sin caballos? Sin caballos y sin nada, ¿no? Dicen. Hay que venir un poquito más para adelante. Hey, watch it. Voy a sacar... Bueno, no. No que me limita mucho la visión. Voy a esperar un poco más. Se supone que es por aquí. Sí, ¿verdad? Sí. Buscar las colinas. Mira, 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 mira. What is it? No, estás loco. Aquí. Venga. Hey, what are you up to? Well now, look what's come crawling out from... Over it! Este ya está listo. Espera, 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 toma, a tu casa. Quieto, 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 quieto. No. Ahí va. Quieto. Dejadme pasar, coño. Toma, ese está listo. Quieto. Toma. Quieto. Toma. Bring it on. Toma. Quieto. Quieto. Che. Quieto. Quieto. A ver. No, 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 no. Es que tengo que matar a este. Este, no, cógelo, no, hombre. I'm going to enjoy it. Oye, ¿y si me echa una manilla? I'll slaughter you. Not so brave, are you? Ah, sí, ¿no? Toma. A ver. Esto, hombre. Toma. Now you're done for. You're Quieto, quieto, quieto. Toma. Este ya está listo. Y esto está a punto ya. What now? Are you afraid? Boy. Toma. Backer. Vamos a ver. Muerte piadosa. A tu casa. Oye, pero me gusta la masa del merino, ¿eh? Es bastante efectiva. Muerte piadosa. Ahí está. A ver, tenemos alguno más que matar. Espérate, ahora seguimos, ¿vale? Muerto, muerto. No, no, espera, espera. No te metas para adentro, loco. No te metas para adentro, que la vas a liar. A ver. Primeramente, quitarnos esto. Segundo, como no vamos a dormir, voy a tomarme una poción de caléndula del tirón. Poción de caléndula. Comer. Que nos curemos. Ahora a ver. Armaduras y armas que podamos coger. Venga. Todo para adentro. Aquí hay una espada. Escudo pesado. Escudo común. Espada burgués. ¿Tú qué?
¿No me sale? Ahí está. Incondicional. Este también, todo para adentro. Voy a comer seguramente porque tendré hambre. Ah, no, no tengo hambre, mira. Estoy bien, estoy descansado y bien, mira. A ver. Más cosas que tengo. Aquí hay otro, espérate, que me falta otro. Aquí otro bandido muerto. Estupendo. El otro se ha metido para adentro ya del tirón, a ver. Pero bueno, yo estoy aquí recolectando. Ya sabéis, 1, 2, 3, vale. No me faltan aquellos dos. Quita hambre. Venga, fuera de aquí. Incluso aquí tenemos una caja que podemos abrir. Creo. Sí. Todo para adentro. Hay que cogerlo todo. Mira, aquí hay gente a puerta, ¿ves? Otro más. Genial. Me faltas tú. Estupendo. A ver, ahora solo tengo que mandárselo al caballo. Pues casi todo. Para el caballo, para el caballo, para el caballo. No, con una me conformo, vamos. Así que le vamos a mandar 5. Antebrazo fuera. Alabarda para el caballo. No puedo. Esta alabarda me gustaría venderla, pero es que después no puedo venderla siquiera. Así que la vamos a dejar. Vale. Esto para el caballo. Para el caballo. Fuera, fuera, fuera. Fuera, fuera, fuera. Ahí está. No, mierda, esa no era. Caballo, es último que te he mandado. No, estas calzas verdes son mías. Ahí está. Esto es para ponérmelo ahí. Esto sí. Esto también. Esto también. 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 Fuera, fuera. Estos champiñones. Fuera. Cadera de placa. Cofias. Vale. Conservador. Vale. Cornamenta. Ya no puede llevar más peso el caballo. Espada común. Pues todavía queda un montón de cosas, Eso sí me deja dárselo, pero esto ya no. Zanahorias. No. Vale. Pues estoy cargado hasta las orejas. Estoy cargado hasta las orejas. Bueno, como hay aquí un cofre, podría dejarlo aquí. En este cofre, las cosas. Y en un futuro volver. A ver, ¿esto sería algún punto razonable? Que tengamos marca. Bueno, sí. Podemos más o menos saber llegar aquí otra vez. A ver, voy a intentar soltar cosas. Sobre todo cosas que pesen. Como por ejemplo esto, esto, esto. Eso también. El escudo. Este escudo. Espada burguesa. Espada de cazador. Esto, 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 esto y esto. Esto también. Vale, esto también. Eso también. Fuera, fuera. Fuera, fuera. Incondicional, una espada. Mira tú que ven. ¿Qué más tenemos por aquí? El pan podemos dejarlo aquí. Este pan también. Estas manzanas también. Estas manzanas también. Esto también. Estas piernas. Esto también. Vale. Sombrero también. Tabardo, tabardo, tejido. Tejido. Vale, todo esto. Bueno, los bandajes no debería haberlos dejado. Ahora los cojo. Los bandajes los cogeré ahora. Fruta seca.
Documentos de Ulrich y una antorcha. Vale. A ver, abrir. Dime que esto me lo llevo. Perfecto. Ahí, ligerito. No me voy a poner todavía la armadura. O sea, no voy a sacar el arma hasta que no veamos dónde voy, porque ahora mismo veo una mina muy grande. Ya está. ¿Esto qué? Nada, ¿no? Voy a ponerme la antorcha, que algo más veremos. Ahí está. Que por lo menos veamos por dónde vamos. Ya si acaso me enfrento a alguien, cambiaremos de estrategia. A ver, aquí no hay nada, vale. Bien. Una mina bastante interesante, ¿eh? Larga por lo menos. Vale. Se oye picar por aquí. Buscar el taller de los fortificadores. Venga, ya lo hemos encontrado. Hola, buenas tardes. Jesus Christ. Who are you and what are you doing here? I'm here at the command of the royal hetman, Sir Radzig Kabila. And who's he? That's no concern of yours. I'm sure we could come to some sort of agreement. I have plenty of coin. We can come to an agreement that you'll keep your mouth shut. Please, don't take this personally. Wait! What? Do you want to do it? Be my guest. It gives me no pleasure. You can't kill him. I have orders to take him to Ratai. That is unfortunate. I have orders to kill everyone involved in this business. You can't do that! I have no choice, as you are aware. Vamos a ver. ¿Qué voy a tener que pegar otra vez con él? Why do you want to kill him? He may have valuable information. For that exact reason. My master does not wish this man to fall into the wrong hands, especially those of Radzig Kabila. You can tell your lord the man is dead. He'll never find out. But he will. Or do you think you can lure this man away from sight until Judgment Day? Why not? Do not be naive, boy. Look around you. This land swarms with rats and snakes, especially now. There is no secret that is not for sale. If I let you have him, my own head will be on a spike before the month is out. Vamos a ver, tío, no me... You don't have to go back to the Rosenbergs. How do you know about the Rosenbergs? Master Fayfire recognized the writing on your letter of passage. Just as I said, there is nothing safe from prying eyes in this land. And where would you suggest I go? Into Sir Radzig's service. He needs people like you. I serve Kabila. Out of the question. If he learned of all that I did for the Rosenbergs, he would hang me from the nearest tree. But you are right, I do not have to return to the Rosenbergs. In fact, I cannot. Why not? I am a knight without a crest, without allegiance. No one was meant to know whom I serve. If the Rosenbergs hear that I have been found out, they will see to it I vanish. They cannot afford to be associated with me. Where will you go then? Where the road takes me, as I have many times before. Farewell, Henry. Auf Wiedersehen. Ah, olvídese, tío. Una pena, Are you sinceramente. serious? Una pena que te vayas, tío. Sinceramente. A ver, tú. Please, please. I'm sure we can come to some sort of agreement. You can talk all you like, but not here and not to me. Let's go. Vale.
Let's go. Master Fayfar is very keen to meet you. Good work, Henry. Thank you, Master Fayfar. It wasn't easy, I can tell you. I'll take some men and have a good look around there. And what should I do? You should get some rest and go to Rate. In the meantime, Sir Radzig will have this wretch questioned. Maybe he'll get something useful out of him. All right. I'll see you in Rattay then. Bien, a ver, hemos terminado con esto. Esperar hasta que esto pase, vale. Hostia, ¿dónde coño está la mina, tío? ¿Aquí era? No, era un camino rancio. Me cachisiento. ¿Dónde estaba la mina? ¿Dónde era la mina, tío? Ah, no me digáis que lo he perdido. Era aquí, ¿no? Creo que sí que era aquí. Sí, yo diría que era aquí. Vale, yo creo que sí. De todas maneras, ahora mismo no tengo intención de ir hacia allí, así que vamos a coger, vamos a ponernos, vamos a coger el caballo. Ahí está, muy buenas, chiquito. A ver, ya que estoy aquí debería de vender todo lo que pueda. Vamos a aprovechar para vender un poco y sacar un dinerito. Vamos a quitarnos la antorcha, que ya no nos hace falta para nada. Ahí está. A ver, pues ahora cuando termine de vender vuelvo, ¿vale? Voy a tardar un poco hasta que termine de vender todo lo que lleva el caballo. Y ahora volvemos, venga, hasta ahora. Bien, chicos, pues ya hemos terminado de vender. He subido un par de habilidades, ¿vale? A ver si las puedo mostrar. A ver, habíamos subido en habilidades de combate el tema de maza, ¿vale? Me he puesto ataque de impacto, por poner algo, vamos, básicamente. Y luego tenemos también, he subido en mantenimiento, me he puesto la de relleno, que hace que se reduce el ruido, ¿vale? Pero en fin, yo creo que con eso vamos bien. Ahora lo importante... tenemos que irnos hacia Rataje. Vamos a ir en viaje rápido y a ver qué nos encontramos. Tenemos que ir a informar a Sir Racing allí, a ver qué le parece pues todo lo que hemos descubierto. Vamos allá, un ataque. Pues nada, vamos a ver qué es lo que quieren. ¿Quién es? Oh, de hecho me voy a bajar del caballo. ¿Qué quieres, muchacho? ¿De verdad, de verdad, de verdad? Uy, te he fallado. Toma, ahora sí te he dado. A tu casa. Uy, tengo uno de atrás. Ya está, ya estás muerto. No por nada, pero soy un poquito blandito para intentar asaltarme a mí, ¿eh? A ver. Ah, mira, todavía hay otro. Espera. Espérate. Toma. Ya te he hecho pico el brazo. Venga, ya te he hecho pico el brazo y ahora la cabeza. ¿Y esto qué es? Una liebre aquí, de verdad. Toma. También, con la maza. Esto ya es la leche. Matando liebres a mazazo. En fin. Quitamos esto. Y nada, vamos a ver qué es lo que llevaban estos bandidos inmundos, que no creo yo que lleven mucha cosa. A ver, esta hoja de carnicero, ya ves tú lo que lleva esta gente. Una porra, esta va... Bueno,
A ver, ahí está. ¿Qué? Lucero de la mañana. Vale, por no decir lucero de alba, que es como debería de ser su traducción, pero bueno. Vale, todo esto. Y tú también. Listo. Pues creo que ya están todos. A ver, sí. Los tres ya están muertos. Los hemos saqueado. Miraremos por si hubiera algo más interesante, pero no. Por aquí ya parece que no hay nada más interesante. Así que al caballo. Ya continuamos. Vamos a continuar. Teníamos que ir hasta aquí. Venga, vamos a seguir el viaje. A ver si nos dejan tranquilos ya de intentar asaltar y esas cosas. Vale. Vamos a llegar de noche. Y eso va a ser complicado para encontrar al noble. A ver si no está dando mucho por... No está dando mucha huerta. O no está durmiendo. Ignorar. Fuera. No quiero saber nada de los caminantes. No traen nada interesante, así que... Mapas no voy a pillarle. Y otras cosas pues como que tampoco. Hola. Por aquí. Vamos a entrar al castillo. Ahí. Esto no se ha cargado bien todavía. Se está cargando todavía el castillo de rotaje. Vale, se supone que es aquí arriba. Vamos a ver, vamos a bajar del caballo. Vamos por aquí. Hola. Hombre, mira, aquí tenemos a Sir Racing. Oye, ¿me dejas hablar contigo o qué? Hola, ahí está. Qué bueno, no me deja hablar con él. There's the man. Good work, Henry. Thank you, sir. I tell you to take a well-earned rest, but unfortunately I need one more thing from you. Whatever you command. Jezek refuses to talk to us. The stubborn bastard's asking to see you. Me? Indeed. Normally I'd send for Captain Burner to beat it out of him, but then I told myself that if he's so keen to speak to you... I'll try to get something out of him. Where is he? He's locked up in the tower. Bernard will give you the key. Very well, sir. Vale. May I be of service, my lord? Yes, Henry. Chief Engineer Fafar has been asking for someone reliable to assist him. The chief engineer? Is it about Scalets? In a manner of speaking. Master Fafar has, well, evil forebodings. I think he may want to send you to the Scalets mines. Can they really be restored? Everything can be rebuilt with enough will and resources. Well, everything except a man. You'll get the details from Chief Engineer Fafar. For the time being, consider yourself his handyman. Certainly. Where do I find him? Is he here in the castle? Where? Now that's a good question. He went to Sasau to deal with something there. Most likely at the inn. Well, thank you. I'll go and see him straight away. Good luck, Hal. Vale. Bien, se ha guardado la partida. Nos dicen que vayamos aquí a la torre a hablar. Joder, ya no puedo pasar por aquí o qué. ¡Ay! Que me mato. Uy. A ver. Vamos a echarle un ojo a las quests que tenemos. A ver, tenemos la de venganza. Y tenemos todo lo que reluce. Tiene las llaves de la sede. Bernard probablemente no puedo entrar sin ellas. ¿Y Bernard quién es? Bernard. ¿Quién coño es Bernard? Oye, tú eres Bernard? No, no. Tú tampoco, ¿verdad? Damn! Venga, hombre, no me tocáis la nariz. Dejadme pasar. Vamos allá. Tú tampoco eres Bernard, así que fuera. Vale. Ahí.
estamos entrando en una zona privada. No, en la zona de la torre es donde tengo que entrar, ¿no? What the hell was that? O no, no sé. Quizás no. Hey, you've no business here. Clear Sí, up sí, or sí. you'll be sorry. Sí, ya me voy. Ya me voy. Ya está, ya está. Ya me he ido. Hola. Hey! What it? Déjame pasar, quiero. Joder. Tío, de verdad no me va a dejar pasar. Damn! Qué pesado ahora, yo. Pues... A ver, espérate, a ver si es que me he confundido yo de zona. Dice que está aquí. Interrogar... Yeset... Vale. Si esto no, la torre es esto, tío, no es... Dime la mazmorra. Y sé dónde es. La mazmorra es allí al lado de donde está lo de las armas y todo el tema. Este también se explica como el culo. En fin. Vamos para allá. Aunque, a ver, ¿cómo estoy de cansado? Sí, yo creo que podemos quedarnos aquí a echar una siesta. Y ahora vamos a echarnos por aquí, en cualquier cama de por aquí. Aquí mismamente. Y vamos a dormir un poco. Hey, you. Hey, what shit? ¿Eh? I'll ¿Qué pasa? remember you. ¿Qué te pasa? Me voy a dormir, si te parece bien, bien, y si no, pues nada. Vamos a dormir por lo menos hasta las 7, a ver si nos dejan. Everyone has to carry a light at night by law. ¿Qué te pasa? Vale, que quieres dormir tú. Bueno, pues nada, no me dejes, Hey, muchacho. where's your torch? Que sí, hombre, que sí. You can't walk around here in the dark. Pesado, que era un pesado, que te calles y ya me dejes tranquilo. Welcome, Henry. Henry, bienvenido, ¿ahora qué quieres? ¿Qué quieres? Hey, what shit? ¿Cómo que cuidado? Me dejes ya, hombre, en paz, tío. Uf, qué pesado el tío este. No va a seguir hasta dónde. Stop right where you are. ¿Eh? Hey, you. Don't ¿Qué move a dices? muscle. Que me pare por qué. No. ¿Qué estás hablando, muchacho? Si no he hecho nada, tío. A mí esto es lo que me joroba de este juego. Enough is enough. I'm really sick of upstarts who think the law doesn't apply to them. Don't tell me you don't know everyone has to carry a light at night. Venga, ahora me va a echar una multa por no llevar una luz por la noche. Una antorcha, de verdad. Estoy en el castillo. De verdad. Tío, mira, no os metáis I conmigo. won't put up with any more of this. Keep it up, and you'll rue the day you cross me. But I was just... Well, you misunderstood me. Eso, Sorry. anda, tira para allá, anda. Sí, You can disculpa, anda. Tira para allá que todavía te meto. Lo tenía ya frito. ¿Otra vez? Ah. Joder, y ahora me la han cerrado, ya no puedo dormir ahí. Vamos a ver si por aquí hay alguna cama. Nada, aquí no hay camas. A ver, ¿aquí puedo entrar? No. A ver si podemos entrar por aquí, en algún lado. Aquí. Venga. Hola. No. Esa puerta no. Mira, aquí está abierto. Vale, esta no. ¿Tú quién eres? Ah, mira, el Tabías. Pues aquí voy a dormir yo ahora. Con mi amigo el compadre este. Hala, a dormir. Vamos a ver si me dejan ya dormir tranquilo. Quiero dormir hasta las 7 más o menos. Sí, es buena hora. Yo creo que sí. Vamos a dormir. Vale, ya casi estamos. Tengo que comer algo, estoy al 51.
Ahora comeremos a ver de qué vamos a comer. Ahí, ya. Tío, te has pegado toda la noche trabajando, ¿eh? Madre mía. Ahora eficaz tela. Venga, a ver. Fuera de aquí. Hola, Henry. Hola, adiós. Venga, abre, anda. Tira milla. Tío. Que sí, hombre, que sí. Venga, anda, vámonos de aquí. Me voy a ir aquí afuera, que sé que hay una olla. ¿Qué ha pasado? ¿Qué te pasa? ¿Quieres algo, Richie? El Racing... Mira, aquí tenemos otra olla. Pues párate. Vamos a comer de esta. Empiezo a estar hambriento. Empiezo a estar hambriento, tú no te preocupes, come de aquí. A ver a cuánto nos hemos quedado. Y si hace falta voy a por otra olla y ya está. A ver, nos hemos quedado el 74. Soltar, no. Venga, sube. Hola, Henry. Adiós, Henry. Que me dejes. A ver, déjame pasar. Déjame pasar. Aquí tenemos otra. Comemos de gratis. Ahí está. Perfecto, ¿no? Ya estamos en 98, perfectísimo, vamos. Totalmente descansado, comido. Y vamos a interrogar aquí al que haga falta. Venga. A funcionar. Vamos por aquí. Por aquí. Por aquí. Y por aquí. Se supone que es aquí. Pero quizás por esta entrada no debiera, ¿no? A ver, para el momento ya me pierdo yo, ¿eh? Si era el merino, este es el merino. ¿Dónde están los calabozos, tío? Abajo, ¿no? Aquí yo, merino. ¿Tú tienes la llave o algo? ¿O no? O quizá el arquero que estaba allí fuera el que me llevaba. A ver, ¿puedo preguntar? ¿Os puedo ayudar con algo acerca del rodaje? ¿Pasa algo por aquí? No, fin del diálogo. Tú no me aportas nada, así que fuera. Vamos por aquí, por aquí, por aquí. Vale, hop. Pues... no sé yo. ¿Tú eres alguien? No. ¿Qué os pasa con Henry? Deja a Henry tranquilo. Vale, allí atrás. Así que en teoría era por esta entrada, pero... o era esta, vale, a ver si va a ser esta. No, muy difícil. A ver... dice que no, que está más para acá, la cárcel. Más para acá está la cárcel. Aquí no creo yo que esté la cárcel aquí. Si esto es un cuchitrío, hombre. Me lo estás contando. A ver. No, tiene que estar por aquí detrás. Pero si esto es que no tiene sentido. A ver. ¿Tú qué? Este es nada. Hola, tú eres el que me ayudó a dar la vueltecilla de guau. ¿Tú tienes algo? No, ¿no? ¿Tú quién eres? Verán. Que yo estoy harto de dar vueltas. ¿Dónde está el tío este? Vamos, consigue de Bernard las llaves de las celdas de Jesse. ¿Dónde está Bernard? ¿Dónde está la B? Joder, me voy a volver loco yo aquí haciendo el tonto. Espérate. Viaje rápido, venga. Toma por saco ya. Un rato allí dando vueltas. Yo creí que estaba por aquí cerca y eso me pasa por no mirar la cueva. Al final siempre me pasa lo mismo.
Venga. Hola. Ahí está, ¿no? Tu colega. A ver. God save you, Henry. Hombre, ¿qué pasa? God save. What can I do for you? Vamos a ver. Entrenamiento. Can you teach me Defensa. how to defend myself better in combat? Certainly. I'm interested in more advanced techniques. Wouldn't you rather learn the basics first? I'd like to practice the basics. All right, but it'll cost you. Vale, 60. Vamos a Isn't that regatear. quite a lot? Vamos a ponerle 50, por ejemplo. Are we agreed? Vale. Well, now, a little more and we'll shake on it. Venga, 52. Y bajar hasta Agreed. allá. Now, listen up. Mira, hemos mejorado en defensa. A ver, capitán, voy a necesitar las llaves de la I need cárcel. the key to Yezhek's cell. So Radzig let him have his way in the end. He should have let me beat some answers out of him. No Don't lo take it toméis that así. way. He probably wants to talk to me because he reckons he can hoodwink me. But that's where he's wrong. Just try not to mess it up. Here's that key. Thanks. Si no me la da con cara asco el tío, oye. Ah, pues venga. Adiós, muy buena. Vamos para allá. Aquí. Venga, viaje rápido. Ay, vamos a ver qué es lo que me quiere contar el loco este. Vamos para allá. Coño, ahí, súbete. Vamos para arriba. Por aquí. Y ahora sí. Ahora sí, hay que entrar aquí. Hola, ¿qué tal? Quita. Vamos al caballito aquí un momento. Y esta es la puerta, ¿verdad? Sí, ahora sí. Evidentemente. ¿O no? Ya estamos liando otra vez. Que esta no es. Ya estamos. Abre. Si por aquí no es esta. Pues tampoco. Tío, ¿dónde le echa, Ay, Dios mío, de mi corazón, de mi corazón, de mi corazón. Abrir. Vamos a intentar por aquí, a ver. ¿Dónde está el taller de alquimia? Vamos a ver, tío, si yo me... La vez que yo entregué a los prisioneros, los entregué por aquí. O sea, yo salí de por aquí. A ver. Efectivamente, coño. ¡Ah! Desbloquear. ¿Tú quién eres? ¿Hay alguien aquí? No, no hay nadie. Vamos a hablar contigo, venga. Well, finally, I've had quite a wait. Why do you want to talk to me, of all people? You brought me here. You should consider it an honor. If hanging around in a damp dungeon with a condemned man is your idea of honor... You're not seeing the bright side. You can be the one who uncovers a conspiracy against the king for your master. You don't get an opportunity like that every day. It did cross my mind, though, that it might be nice to get some assurances for my cooperation.
After all, I'm the one the Margrave unjustly declared the scourge of the land and expelled from Moravia. They even pulled my beautiful castle down. It was the necessity of making a living that forced me to take some liberties. Do you really want to question the authority of the Margrave? I've always been loyal to the crown, but what can I do when the Margrave stole my fief? That's not why we're here. I don't care about your conflict with the Margrave. It's your crimes against the king I'm worried about. The king you say you've always been so loyal to. Very well, ask me anything you want. I won't be obstructive. What I want to know most of all is who's behind it. Who are you making those forgeries for? Do you think I couldn't have handled it all myself? I'm not trying to insult you. It's just not a job one man could do alone. All right, the way it began was I was short of coin, as usual. So I let those crimps in Sasau recruit me. Recruit you into what? I didn't inquire too much. In this business, you don't ask too many questions. But when they found out I wasn't just anybody, they put me in charge of the counterfeiting. A foreigner by the name of Eric gave me instructions. But for sure, he isn't the chief. And there's someone highly placed at the monastery who's mixed up in it too. But I don't know who. How did you come to hear of all this business? I met some old friends in Colleen a few months ago, and they said they were heading for Sasau, that armed men were being recruited, and they'll hire anyone. Old friends? Who were they? Just a couple of brigands. We used to ambush the Margrave's messengers in Moravia together. Nice friends you keep. I was in dispute with the Margrave. A man in my position finds himself mixed up with all sorts. And then what? Rapota and I had been living off stale crusts for a month, so I wasn't going to turn down the chance of work, honest or otherwise. We rode to Sasau and met with the recruiters. It didn't take long to realize I was a nobleman fallen on hard times, not some common peasant. Can you get to the point? Well, they introduced me to this Eric, and he told me what was needed. They set up the workshop, got the men, the supplies, everything. This Eric, you reckon he's not the one in charge? He puts on airs, but he's just a naive young pup. And he's always going on about his lord, though he never mentioned him by name. Where can I find this Eric? You must have had some meeting place. He used to come to the workshop unannounced. And after what's happened, I doubt he'll be showing his face there again. This highly placed person at the monastery, what can you tell me about him? I've no idea who he is, only that he's no small fry. After all, he handles the exchange of the forgeries in Passau. I see. Is there anything else at all you can tell me about him? No, he was supposed to supply me with materials too, but he backed out. Eric said he probably got cold feet. Crimps? You're telling me this Eric is recruiting armed men in Sasau? Well, it seems so. I was giving the recruiters some of the coins to do it. The fake ones, of course. Where can I find the recruiting gang? That's tricky. It was my friends who led me to them. We met with them in the woods next to Sasau. It's about who you know, as always. You said you gave them money. Where was that? They'd ride to the mine gallery to see me. I don't suppose you'd find them there now. If you say so. Vale. Eso es suficiente. That'll do me for the moment. Will you put in a word for me with Sir Radzig? I'll swear allegiance to him if he'll have me. I'm sick of being a renegade. I can try, but I can't promise you anything. Vale. Cerramos aquí. Y vamos a hablar con Sir Radzig otra vez. Venga. Ahí, para afuera y para allá. A ver, yo creo que estará allí en el castillo donde lo hemos dejado.
Eso espero, vamos, que esté por aquí. Venga. Welcome, Henry. Hola. Hola, Sir Racing. What is it? Contigo yo quería hablar yo. Ven para acá. So what have you learned? All sorts of things. There's some foreigner called Eric behind the counterfeiting ring, and someone highly placed at the monastery. The monastery? Really? That's what Yezhak claimed. So it's worse than I thought. If this is true, we'll have to proceed with the utmost caution. Why? Can't we just go to the monastery to investigate? No. If the church is truly involved, I have no authority. Vale. But if someone at the monastery is perpetrating crimes against the crown... True enough. Why don't I go and arrest King Sigismund of Luxembourg while I'm about it? He's committed a crime or two as well. I'll have to think about it. It won't be an easy nut to crack. I'll have to consult with her. Madre mía, pedazo de And objetivo what of this inicial, Eric? Who is he? I don't know, but he's recruiting armed men in Sasau and forming an army. Damn. So it looks like Pribyslavitz wasn't the end of it. It most certainly wasn't, sir. And what's more, Sir Yezhak is convinced this Eric is only a go-between, and there's someone bigger behind him. You should return to Sasau and take a closer look at those recruiters. If they're going to attack, we must find out sooner than last time. It might not be as straightforward as that. So Yezhak didn't know them and has no idea how to find them. You'll have to manage somehow, my lad. Don't tell me there's an armed force amassing here and nobody knows anything. Go to Sasau and try to find them. I think I know where I could ask. I helped at the infirmary in Sasau, and there was a wounded man there by the name of Thomas, a suspicious type to say the least. He might know something. Good. I'd rather see you seeking out better company, but that can't be helped. Whatever you do, be careful, Henry. And best not mention my name. It would attract unwelcome attention. What we want is for the crimps to take you for just another village lad they can lure into their gang. All right, sir. I'll try to blend in as best I can. I know I'm asking a lot of you, but I know of no one else who could help as much as you can now. Sir, there's one more thing. Sir Yezhak went with me without resistance, because I promised him he could come to an agreement with you. My boy, my boy. You make promises in my name? That could turn out very badly for both of us. But, if it can prevent bloodshed, why the hell not? We may well come to some arrangement after all, but I can't say yet what will become of him. You'd better run along. As you command, sir. Vale, pues nada, partida guardada. Tenemos un montón de nuevas cosas que hacer, ¿vale? Un montón de misiones y un montón de cosas que averiguar, fijaros. Para hartarnos tenemos ahí, ¿vale? Así que, como se ha guardado la partida, la vamos a ir dejando por aquí, chicos. Espero que os haya gustado. Si es así, dale like, dejad vuestros comentarios, compartir el vídeo, suscribiros al canal y nos vemos en el próximo capítulo. Hasta luego, chicos. Adiós.